Arrancamos nuestro programa de Magasa, la llave de tu ahorro e inversión. ¿Listos? ¡Ya! Arrancamos con nuestros auspiciantes. Terra Nativa Compañía Limitada, una empresa de ingeniería, movilidad sostenible, electromovilidad y consultoría. Más de 25 años de experiencia con profesionales expertos. Contacto a alfredol@terranativa.com o escríbeles a su WhatsApp al 593 área Ecuador 999 24 57 57. También tenemos a Rocktec Concreto Decorativo, una empresa ecuatoriana con más de 15 años de experiencia, innovando día a día los acabados en el concreto. Confianza, calidad, profesionalismo, garantía. Porque innovar no solo es posible, sino necesario. Encuéntralos en www.rocktec.com.es y en sus redes sociales como rocktec.concreto.decorativo. Gracias a nuestros auspiciantes y continuamos con nuestro programa con la entrevista de esta semana. Hola, ¿cómo están todos? Hoy con un nuevo episodio de Magasa, la llave de tu ahorro e inversión. Estamos aquí con un nuevo invitado, una entrevista que va a cambiar un poco la metodología que ustedes conocen de inversión. Esta parte es súper interesante, me encanta cómo nuestro entrevistado puede enfocar esta área con muchas opciones y datos importantísimos que a ustedes de seguro les va a gustar. Como siempre, escríbenos a nuestras redes sociales de magasa.es en Instagram, Facebook y LinkedIn. Con toda la información que ustedes quieran, podemos atender sus inquietudes. También nos puedes escribir a www.magasa.es o escribirnos a nuestro WhatsApp. Esto va a ayudar muchísimo para que ustedes vayan enfocando mejor cuáles son las opciones y alternativas que podemos tener en el mercado, sobre todo alternativo. Así que bueno, voy a empezar contándoles quién es nuestro invitado de hoy, que es Abraham Ceballos, que está acompañándonos ya en nuestra pantalla y que va a tomar la palabra, pero primero quiero contarles su perfil. Abraham Ceballos es director asociado en el equipo de relaciones con inversores que cubre América Latina. Abraham tiene más de 10 años de experiencia en empresas de capital privado y antes de unirse a una compañía muy importante de los Estados Unidos llamada Participant Capital, fue director de inversiones en GDL Investment. GDL Investment es una empresa, una family office que invierte activamente en proyectos inmobiliarios multifamiliares de valor añadido en estos estados de Sunbelt. A lo largo de su carrera, Abraham ha gestionado más de 1.500 millones de dólares en transacciones inmobiliarias. Y Abraham, bueno, por supuesto, tiene una licenciatura y un máster en finanzas por la Universidad Internacional de la Florida. Abraham es originario de México y habla muy bien el inglés y el español con fluidez, así que podemos consultarle a él en cualquiera de estos idiomas. Vamos a tener también información de él abajo, básicamente para que ustedes puedan también consultarle cualquier cosa. Así que bueno, sin más, te quiero dar la palabra, Abraham. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros en este nuevo episodio de podcast. María Gabriela, es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Con una gran expectativa de poder decirle al público un poquito, no solo de lo que hacemos en Participant, sino de las diferentes opciones que hay en el mercado y por qué son una buena opción de inversión en estos momentos, ¿no? Creo que este 2023 hay muchas inversiones donde todavía hay muy buen rendimiento y es ahí el poder educarte en temas financieros donde tú vas a poder encontrar el mejor tipo de inversión basado en tu perfil de riesgo y basado lógicamente en lo que a ti te parece atractivo. Ok, perfecto. Abraham, bueno, te voy a hacer algunas consultas que yo sé que en la mayoría de las veces nos hace el público y que obviamente es importante contestar para irnos perfilando. Quisiéramos empezar con informaciones básicas que son importantísimas conocer, sobre todo de qué es el mercado
alternativos, o aún más aún, hacer más profundo. ¿Qué es un fondo alternativo? Básicamente un fondo alternativo es un tipo de vehículo donde en ese vehículo agrupamos o se agrupan inversionistas y al agrupar, pongamos un ejemplo, 100 inversionistas, ese vehículo tiene la capacidad de invertir en inversiones alternativas o no convencionales. Es decir, normalmente tu activo financiero son las acciones, los bonos y algún tipo de efectivo en compra y venta, lo que le llaman el foreign exchange, ¿no? Ujú. En fondos alternativos, tú tienes la capacidad de invertir en capital de riesgo en compañías, en inmobiliaria, derivados, deuda privada, y al tener este rango de inversiones, muchas veces el manager de este tipo de fondos alternativos tiene la capacidad de, número uno, dar un muy buen retorno, pero número dos, y creo que es algo muy importante, es no estar tan expuesto al mercado y que la correlación con el mercado, es decir, eh, el movimiento no sea tan paralelo con el mercado. Ok. Y cuando hablas de paralelo, quiere decir que Ujú. definitivamente podría no unirse necesariamente a las condiciones de mercado. O sea, si el mercado normalmente puede estar viviendo quizás una diferente crecimiento, una alteración o una volatilidad especial como la que vivimos en el año 2022 y que todavía estamos viviéndola de alguna manera. ¿Qué está pasando? O sea, ¿podría estar totalmente desvinculado o sí se podría contagiar de lo que está pasando en el mercado normal, de acciones, de bonos y de todo eso? Muy buena pregunta. Sí, al tener estas inversiones alternativas, normalmente lo que tú buscas es desvincularte lo más posible de lo que pueda pasar en el mercado. ¿Por qué? Porque si el mercado llega a caer al estar desvinculado por 1%, porque no creo que haya inversión en el mundo que se pueda desvincular 100% del mercado, pero sí buscas en el mayor por ciento desvincularte y de esa manera, si el mercado llega a caer, tú todavía puedes tener retornos muy atractivos para inversionistas. Ah, ok. Es súper atractivo por ese lado, porque es también diversificar esta dualidad que tiene el mercado. O sea, hay momentos bajos, altos, que se valorizan, se desvalorizan por diferentes motivos, pero si pueden ir un poco generando un cierto sector, un colchón cuando las cosas no van bien, podría ser una alternativa increíble. Ahora, aquí me nace una pregunta. ¿Cuánto crees que debería ser el porcentaje dentro de un portafolio de un cliente que debería estar en este sector? Yo creo que esa pregunta tiene muchas variables. La primera es, lógicamente, los fondos alternativos. Hay un riesgo inherente en ese tipo de inversión. ¿Qué pasa? Tiene que ver mucho con el perfil del inversionista. Ahora, lo que sí sabemos, basado en lo que ha pasado en los mercados bursátiles en los últimos 8 años, es que el porciento de capital invertido en fondos alternativos por cada individuo ha crecido, Mm. donde hace unos años, muchos años, se veía que era un 5 al 10 y eso ha ido creciendo poco a poco, en donde los mayores gestores de capital ya ponen de un 20 hasta un 30% en fondos alternativos. ¿Por qué? Porque, como lo hemos visto en el 2020, en el 2022, en estas caídas del mercado han habido fondos alternativos que se han comportado muy bien y han dado retornos positivos a sus inversionistas. Y en esos ciclos donde la economía es golpeada un poco, el tener una diversificación en diferente tipo de activo financiero que aún así te esté dando capital, se vuelve muy atractivo. Ok, ok. Y bueno, entonces, adentrándonos un poco más, y increíble estos datos, porque definitivamente
se nota entonces que es un mercado atractivo desde el punto de vista, no solo porque cualquier mercado tiene sus riesgos, pero está claramente identificado que hay mercados que están tomando fuerza, ¿sí? Y que esto hace que haya muchísima más acogida. Bueno, por los resultados, me imagino también, porque no, los resultados son los que hacen que esto vaya creciendo, como cualquier otro Claro. mercado que algún rato nació. Ahora, en esta parte, ¿qué, qué podrías decirnos en cambio, ya dentro de lo que tú conoces, que estás en el mercado alternativo de bienes raíces? ¿Qué es entonces un fondo que está en esta área? Un fondo alternativo en bienes raíces, para cerrar la pregunta. De nuevo, es ese tipo de fondos que al invertir en alternativos, el subyacente o el colateral del fondo son inmuebles, ya sea hoteles, multifamiliares. Multifamiliares son estos edificios de muchas unidades que son usados para rentárselos a los inquilinos, que son unas inversiones muy atractivas y muy populares aquí en los Estados Unidos. Uso mixto, donde construyen espacio para restaurantes, para compras y residencias de ultra lujo. Ese tipo de fondos alternativos en inmobiliarias normalmente a lo que se dedican. Lógicamente, dependiendo de cada manager, hay una diferente composición en su portafolio. Ah, ok, perfecto. Y en este caso, por ejemplo, si estamos hablando de bienes raíces, obviamente cada bien raíz que está conformando, me imagino, el pool de estos subyacentes, o sea, del fondo, va a tener una diferente composición. Quiero decir que van a tener una diferente rentabilidad, porque no es lo mismo el multifamiliar que de pronto un edificio o en sí, ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo hace el fondo para valorizar estos bienes, para, sobre todo en este caso, en el mercado americano? ¿Cómo se hace esto? O sea, porque sabemos que, claro, dependiendo de la ley, que no creo que varíe mucho, pero obviamente son mucho más pragmáticas las leyes en los Estados Unidos en términos de valorizaciones, sobre todo después de lo que pasó en el 2008, que es un susto que quedó en la retina y en el pensamiento de la gente, cuando sobre todo escuchamos crisis, porque vemos que recientemente vivimos una crisis y tendemos a mezclar las crisis, o sea, decir que se van a Ujú. aparecer o va a pasar algo. Pero en este caso, la valorización que hace el fondo, en este caso de los bienes, ¿cómo se lo maneja? Sobre todo en los Estados Unidos. Sí, hay muchas estrategias y de hecho una de esas estrategias es invertir en productos que el subyacente es inmobiliaria, pero es un producto derivado donde básicamente tú lo que haces es que pagas interés y estás comprando básicamente el interés que viene basado en inmobiliaria. Ahora, hay otro tipo de manager donde a mi parecer es un poco una inversión más segura porque directamente tú inviertes en un fondo que está colateralizado por todo este tipo de inmobiliaria. Dentro de ese tipo de fondo alternativo, tú tienes aquel fondo que compra activos ya renovados y básicamente lo único que hace es que colecta de cierta manera los pagos en esos subyacentes, en esos activos inmobiliarios y ese retorno se lo da a sus inversionistas. Tienes el tipo de manager que compra inmobiliaria, la renueva y la sale a vender y de ahí o la opera y de ahí saca su retorno a los inversionistas. Y tienes ese tipo de manager que se dedica a desarrollar, donde hay unos retornos muy atractivos y ese tipo de manager en específico normalmente no está tan atado al cambio de tasas de intereses porque la visión de ese manager es desarrollar a largo plazo. Es decir, si el día de hoy hay una caída de intereses, y mi proyecto se termina en 4 años, yo no necesariamente voy a estar expuesto al cambio de intereses en este momento. ¿Por qué? Porque mi proyecto lo voy a dejar terminado en 3 años y en ese tiempo lo que está pasando en el mercado va a tener un cambio completo al día de hoy. Claro, claro, claro.
Porque hoy estamos viendo que mucha gente está, bueno, está en las noticias todos los días, que el mercado, por un tema que todos conocemos también, que es el tema inflacionario, está subiendo, los bancos centrales, sobre todo los Estados Unidos, está eh, con una posición de subir tasas de interés, que bueno, básicamente es lo único Claro. que va a permitir bajar el porcentaje de inflación y que ya lo hemos visto que está dando efecto. Sí. Pero definitivamente eso puede encarecer también el crédito, Ujú. eh, que no necesariamente, yo creo que más bien necesariamente va a atacar más al comprador, al minorista, ¿no es cierto? Sí, sí, El, ahora, perdón, te escucho. sí, dime. No, que yo creo que también dentro de esa misma narrativa que es verdadera, hay aún así ciertos mercados de los Estados Unidos que siguen en crecimiento porque la demanda se ha acelerado Ujú. por términos de migración, patrones de migración, y en ese sentido esos mercados van a seguir creciendo, aún así suban los intereses. Ok, ok. Porque yo veo que después voy a topar un tema porque me gustaría que les cuentes al final sobre el tipo de desarrollos que ustedes manejan, que no necesariamente es compra, ¿no? Y entonces ahí es Ujú. donde podría entrar esta ventaja que le da al inversionista, desde el lado de inversionista en el fondo, pero también es interesante saber. Pero voy a dejar esto para el final porque me gusta mucho, porque quiero seguir haciéndote una consulta respecto a estos temas un poquito más puntuales. ¿Qué hace entonces, qué hace un fondo una buena inversión? O sea, el tipo de proyecto quizás, o qué es lo que tú crees que es lo más fuerte que desarrolla el fondo dentro de la oportunidad del fondo alternativo. En realidad creo que es la tesis de inversión y si es una tesis de inversión ya aprobada dentro del mercado. ¿Por qué? Porque un buen inmueble en un mal momento de la economía puede ser que no te dé un retorno, pero si la tesis de inversión viene a las proyecciones del mercado y cómo se va a mover el mercado, creo que eso lo hace una buena inversión. Para darte un ejemplo concreto, creo que dentro de una tesis de inversión deben haber cosas muy particulares que tienen que ser estudiadas y aplicadas por un buen manager, las cuales son ver los patrones de migración dentro del país o de la economía o de la localidad donde estés invirtiendo, ver crecimiento de trabajos. Lógicamente, esto viene en referencia a inmobiliaria, crecimiento de trabajos, crecimiento o migración de corporaciones hacia la localidad donde estás invirtiendo y qué tan amigable es un gobierno eh, pro desarrolladores o pro socios de capital privado que invierten en real estate. ¿Por qué? Porque si tu gobierno de un momento al otro cambia los impuestos hacia real estate, Ujú. sí o sí va a golpear a tu inversionista al final del día en los retornos. Claro, porque los costos subirían totalmente para el dueño del bien, ¿no? Correcto. Totalmente. Oye, increíble esta parte porque definitivamente a veces pensamos, bueno, existen mucho en el mercado, de lo que yo he visto, muchos proyectos que lanzan individuales a inversores que buscan este tipo de inversión porque está, yo creo, en el ADN de todos. O sea, la mayoría de la gente siempre está pensando en el área del bien raíz y el bien raíz Sí. tiene sus riesgos, por más importante que sea el proyecto, pero lo importante de un fondo podría ser primero, la diversificación en varios subyacentes que le permite diversificar. Y la segunda parte sería importante el tipo, que también va a ayudar, porque el tipo de estudio que haga, en este caso, me imagino, el manager del fondo o todo el directivo, es qué tipo de proyectos estoy tomando para que sean parte de este fondo, como cualquier otro fondo en el mundo que investiga y analiza cuál va a ser la sostenibilidad, me imagino, de ese proyecto y cuál va a ser su punto de equilibrio, cuándo va a llegar, en qué tiempo va a madurar. O sea, yo creo que por ahí viene tu explicación, ¿no es cierto? Correcto. cien Eh, por ciento de acuerdo. Perfecto. Ahora, ¿qué tipo de factores podrían afectar los retornos?
sé que no podemos hablar de retornos en esta área, pero bueno, no sé si puedas darnos un promedio de lo que pasa en el mercado, no necesariamente de la compañía con la que tú estás vinculado, pero podríamos Ujú. hablar de eso. Pero ¿qué tipo de factores podría afectar los retornos que está en el área comparado, por ejemplo, con lo que pasó dado al 2008, que vimos hace un rato que la gente puede más o menos tratar de coincidir que puede pasar lo mismo, pero no es lo mismo. Pero definitivamente, ¿qué podría ahora, como están las cosas, qué tipo de factores podrían afectar el retorno anual sobre esta inversión? Sí, esa es muy buena pregunta y es muy buena traer esa comparación que existe ahorita eh, como narrativa en las noticias del 2008 al día de hoy, porque es muy diferente, ¿no? Número uno, lo que tuvimos en el 2008 necesariamente viene vinculado a los préstamos y al producto de derivados de esos préstamos, donde necesariamente no eran préstamos que la gente podía pagar. Veníamos de un mercado muy diferente, elevado en burbujas, específicamente en inmobiliaria. Creo que ahorita hay mucha deuda dentro del país, pero esa deuda es por parte gubernamental y no necesariamente por parte corporativa o por inmobiliaria como se vivió en el 2008. Aún así, también es importante mencionar que los compradores de casa en los Estados Unidos han construido mucho equity en esas casas y no es necesariamente lo mismo que pasó en el 2008 cuando la mayoría de la gente estaba sobreapalancada en sus casas. Ujú. ¿Qué puede bajar los retornos al día de hoy en un fondo de inversión? Bueno, lógicamente cuando suben los intereses, tú puedes ser golpeado en el inmueble que tienes si tienes, número uno, que pagar mucho más deuda y número dos, tus ingresos no incrementan. ¿Qué pasa al día de hoy y por qué en la pregunta anterior te cuento un poquito de los patrones de migración, migración corporativa, de individuos que llegan a subir la demanda de tus inmuebles? Porque aunque para ti sean más costosos los préstamos para tu inmueble o lo que vivimos hace un año, que la inflación se te dispara y toda tu compra de insumos, ya sea de concreto, de hierro, de lo que vaya a ser para construir tu edificio, se vuelva más caro, pero si hay patrones de migración, si hay más trabajos en tu economía, eso va a llevar a que haya un mayor ingreso en tu inmueble y al final del día vas a tener un inmueble que te está recibiendo mucho más ingreso y por ende va a costar más o por lo menos lo mismo que hubiera costado si no hubiera habido esa inflación o esa subida de intereses. Ok, claro, bueno, sí tiene sentido. No necesariamente todo es malo al final No, del día. sí, y creo que es por eso siempre importante, número uno, cuando vas a hacer cualquier tipo de inversión, ver el manager y ver si es un manager que tiene muchos años de experiencia, porque normalmente lo que te deja ver eso es que el tipo, el manager o la empresa tienen una tesis de inversión probada en el mercado y que la saben aplicar cuando ejecutan en cualquier tipo de proyecto. Claro, porque por eso es importante, me imagino también la experiencia del manager en este sector. Aunque sea nuevo, me imagino que ya, bueno, tiene un desarrollo de algunos años y las personas que están en el equipo, me imagino que vienen de de esta experiencia de trabajar en el mercado inmobiliario, que además tiene muchos años. O sea, puede ser que el fondo sea nuevo relativamente como alternativa, pero definitivamente es un mercado que todos conocemos. Con pueden ser los desarrollos, en qué tiempo se puede construir. Y ahora con el avance tecnológico es mucho más fácil de lo que se hacía antes. Aquí, esta parte, quisiera que nos topes este tema de por qué se está dando mucho el multifamiliar.
que me gusta mucho cuando te escucho hablar de esta área y porque ha cambiado mucho la perspectiva de la gente, sobre todo joven, de la compra, ¿ya? Y por qué se está creando mucho más de estas otras opciones. Claro, esa es una parte que a mí me interesa mucho. Yo, dentro de de mi experiencia laboral, tengo alrededor de 8 años en experiencia solamente en multifamiliares. Hice 1.200 millones de dólares solo en ese tipo de proyecto. Lo conozco muy bien. Y lo que pasa desde el 2008, hay muchas variables que afectan lo que está pasando en los Estados Unidos al día de hoy, ¿no? Y creo que por localidad es diferente, pero en términos macro como país, tenemos que los inmuebles, en este caso los single families o las casas para individuos de vivienda, se han acelerado mucho en los precios desde el 2010. Y comprar una casa al día de hoy es bastante caro en los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Después de que empezamos a subir los intereses por parte de la Reserva Federal, te sale mucho más caro a ti como individuo poder comprar casa porque, número uno, vas a tener que tener mayores ingresos para ser aceptado por el préstamo Ujú. y ese préstamo te va a salir a intereses mucho más altos. Estos dos factores, que las casas están más costosas y que te sale mucho más difícil que te den un préstamo y el préstamo te va a salir más caro mes por mes y vas a tener que tener mayores ingresos, ha empujado a mucho de este tipo de comprador o comprador potencial a que se tengan que ir a comunidades de renta. Y el multifamiliar por los próximos 5 a 7 años se va a acelerar mucho dentro de los Estados Unidos, especialmente si bajan los intereses, porque los intereses, aunque bajen, normalmente lo que va a pasar es que las casas van a subir de precio, especialmente en estas localidades en los Estados Unidos, donde hay mucha demanda y hay un inventario, hay una crisis de inventario en las casas. Ah, ok. Sí, realmente en esa parte he visto un crecimiento y bueno, siempre que te escucho hablar de estos temas de inmobiliarios, siempre te escucho hablar mucho de esta área. Y definitivamente, claro, inclusive el pensamiento de la gente joven ha cambiado muchísimo. O sea, muchos ya no quieren comprar bienes, no porque el interés haya subido o porque la inflación, bueno, quizás esa no sea su principal razón. Y les es más cómoda. Además que la población es nómada. Ahora podemos trabajar en diferentes sitios, cambiarnos de sitio de vivienda ahora con la tecnología y después del COVID hemos visto un cambio generacional impresionante, ¿no? Total, Tú puedes vivir en California y trabajar para una empresa en la Florida, o al revés. California es caro y obviamente de pronto la Florida que se considera un sector mucho más rentable en ese sentido para mucha gente. Y así mismo puede pasar alrededor del mundo. Nosotros vivimos una realidad diferente muchos años atrás, pero el cambio fue muy, muy fuerte después de la crisis del COVID. Así que yo creo que esta parte es súper interesante, pero hay una área también que también se desenvuelve muchísimo, que son la regeneración de áreas o la generación, por ejemplo, que existe de sectores que no se les había aprovechado por un sinnúmero de circunstancias, por ejemplo, lugares como recreativos de vacaciones que a veces estaban botados o sectores donde ya pasó su vida útil y que definitivamente podrían desarrollar otras alternativas. Ese también es un área súper atractiva y me imagino que los fondos también toman en cuenta estos crecimientos que también existen, o esos cambios también que existen por ciudades, por sectores, que también los... sí, 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 totalmente. Creo que ahí es donde muchas veces tienes el mejor retorno porque entras al principio de la ola y al vender tu inmueble tienes diferentes gestionadores de capital privado que tratan de entrar a la misma área una vez que tú ya la regeneraste y lógicamente tu inmueble es mucho más caro en el momento que lo vendes, ¿no? Y
Por ejemplo, en Florida al día de hoy está pasando mucho. Hay muchas áreas que están un poco olvidadas y ahorita están siendo regeneradas, están siendo rehabilitadas en sentido de construcción, de nuevos inmuebles, de zonas para comprar, zonas para salir, restaurantes. Y todo este crecimiento lógicamente viene con los patrones de movimiento de gente donde mucho más individuos están viniendo a vivir a la Florida día por día. Ese es un dato Y se, interesantísimo, lo de la Florida me encanta, o sea, es una generación nueva. Antes todo el mundo oía de la Florida. sí, En los años 70, 80, como que nadie quería ya vivir en la Florida, ¿no? Y hoy es un cambio de 20, 30 años impresionante, sobre todo en la última década, creo yo, si no son un poquito más, unos 15 años, que ha empezado a haber un atractivo, porque para nosotros los latinos, la Florida era el centro de compras y nada más, digamos por ahí, pero culturalmente y todo ha habido un cambio increíble. Y por eso quizás ustedes escogieron ese sector, porque también me imagino que la demanda que había ahí está creciendo, como nos dijiste al principio. O sea, ustedes estudian el factor humano. total, total, es lo más importante. Y sí, es un cambio muy drástico a desde manera positiva lo que ha pasado en Florida, porque totalmente, creo que la Florida, especialmente Miami, por mucho tiempo se vio como una zona turística donde yo iba a comprar, me iba de vacaciones, me tomaba una margarita O y me farreabas devolvía. por ahí. Sí, ajá. Claro, era Eh, mucho el sitio para los jóvenes, mucho más atractivo. Y el joven no tenía a veces tanto dinero para gastar, entonces se gastaba en esas cosas, ¿no? Y poca utilidad en otras cosas. Pero oye, y la parte, ¿y cuánto crees más bien? Que, porque todo tiene un ciclo, ¿no? Todo tiene un ujú. ciclo. Y me imagino que como fondo también estarán estudiando, bueno, ¿cuánto tiempo va a durar esto, este boom? Porque igualmente pasará a ser historia luego y dirán, ah, en los años 2000, 2010, 2015, en este caso 2020, este sector fue el más apreciado durante una década, no sé. ¿Qué tienen como estimado ustedes en ese sector? O sea, ¿cuál podría ser la temporalidad que puede existir en este tipo de inversiones? Eh, por lo menos en el mercado multifamiliar, que es donde creo que muchos gestionadores de capital están invirtiendo su dinero al día de hoy, yo estimo que sean unos 5 a 7 años y Ujú. de ahí los patrones de movimiento, eh, especialmente la demografía de individuos en los Estados Unidos, va a llevar a un cambio, o no necesariamente un cambio, pero los retornos más atractivos se van a mover hacia el área de lo que le llamamos el assisted living. Estas casas para individuos eh, arriba de 55 años, que son también para la renta, lógicamente tienen algún tipo de asistencia. Ahí en los próximos 7 a 10 años va a haber mucho crecimiento. ¿Por qué? Porque hay una población de baby boomers que se está retirando, que es sustancial dentro de los Estados Unidos, y cuando se retiren estos baby boomers, número uno, y lo hablábamos en estos momentos, los patrones generacionales de comportamiento de individuos son muy diferentes generación por generación. El baby boomer normalmente ha guardado mucho más dinero en sus ahorros Ujú. y número dos son más independientes. Cuando se retiren, lo que se estima y se proyecta es que muchos de ellos vayan a estas assisted living homes eh, de 55 hacia arriba. Y Ok. segundo, no hay el inventario suficiente para todos estos individuos. Los que construyan hoy este tipo de casas para 55 plus o que las inviertan el dinero en los próximos 5 años para empezar a construir, lógicamente su inventario va a valer oro. Ok, buen punto, increíble. Bueno, sí, porque decimos todo es temporal, pero todo va a cambiar. Además será nuevo para todo el mundo lo que venga. No necesariamente podemos tener una estadística. Siempre las inversiones de todo nivel podríamos basarnos en los históricos, Uh pero -huh. siempre van a tener una modalidad diferente en el futuro.
Oye, Total. qué increíble oportunidad. Solo para terminar, quiero que nos cuentes qué tan fácil, quiero que sepan ustedes, los que nos escuchan, qué tan fácil pudo o puede ser introducirse en este fondo o en este tipo de fondos alternativos. Yo creo que es muy fácil siempre y cuando tengas a alguien como tú, María Gabriela, que te pueda indicar. ¿Por qué? Porque la gente que te puede aconsejar en el mejor producto financiero siempre va a saber en qué tipo de producto meterte. Creo que ahí es la clave. Siempre en cualquier tipo de inversión es tener a alguien que te pueda aconsejar de la manera correcta en qué tipo de inversiones te dan un buen retorno. Es muy sencillo o es muy complicado dependiendo de esa persona que te aconseje las cosas correctas. Creo que todos los productos financieros están ahí en el mercado. Muchas veces es tener a alguien que sepa de ellos y que conozca al manager, conozca la tesis de inversión, conozca al equipo y que sepa, mira, este producto de inversión es muy bueno, te da buena rentabilidad, etcétera, etcétera. No creo que existen ahí, pero sí se necesita alguien que te dé el buen consejo. Sí, sobre todo porque existe de todo en el mercado y podemos dejarnos llevar por algo que pareció que era interesante, pero que sobre todo muchas veces y en la mayoría de las veces no tiene el suficiente sustento, historia y experiencia y sobre todo regulación. Pero a mí es súper importante. O sea, definitivamente los fondos de este estilo, si ustedes buscan en el mercado, tiene que ser un fondo que esté regulado en un mercado. En este caso estamos hablando de fondos alternativos americanos, que esté regulado en el mercado americano, porque eso es lo único que te puede dar una, o sea, minimizar el riesgo, porque obviamente se entiende que un regulador va a lograr, como su palabra dice, regular a las compañías que están haciendo esto y que van a Ujú. definitivamente evitar que exista desvíos del uso del dinero, del manejo, de la forma, de la decisión de qué tipo de cosas va a ser el fondo, porque un fondo tiene reglamentos y normas. Y si tiene Es así. reglamentos y normas, la posibilidad de que haya cambios que alteren del todo una inversión son definitivos. Así que yo, justamente por eso, la invitación a Abraham de hoy no solamente es contarles a ustedes todo lo que significa esta parte alternativa de inversión, sino que también es un invitado que forma parte de este tipo de conglomerado, o sea, que no solamente tiene la oportunidad de ofrecernos un servicio, que conoce del servicio, sino que están bien vinculados y bien regulados para poder ofrecer cosas. Así que sí, como dijo Abraham, definitivamente ustedes pueden consultarnos. Nosotros somos uno de los consultores que manejamos estas áreas con bastante apego a este tipo de compañías. Así que para nosotros es un placer tener a Abraham en nuestro programa de hoy porque hemos conocido un poquito más de esta alternativa y nos gustaría que en algún momento en el camino nos vuelvas a acompañar, pero ya con detalles un poquito más eh, que no, te aseguro que me van a preguntar, ¿y cuánto gano aquí? Que te lo dije, yo te estoy sacando ahí si me lo puedes dar, pero yo sé que es difícil dar esos datos, pero si ustedes por interno quieren saberlo, no dejen de consultarnos, pero son bastante atractivos. Lo único que podríamos decir. Que- Es así, sí, por regulación no puedo y creo que es un buen indicativo que tengamos esa regulación dentro de nuestro producto porque te deja ver que, como lo mencionabas, productos regulados con auditoría son siempre muy importantes en cualquier inversión financiera, ¿no? sí. Bueno, te agradezco un montón, Abraham, tu tiempo. Yo sé que siempre estás muy complicadito y bueno, invitándote siempre a estar. Esta es tu casa. Con Magasa, tú sabes que cuentas siempre. Si nos quieres contar algo nuevo, simplemente nos avisas y nosotros felices de poder entregar esta información tan interesante a nuestros oyentes que siempre están conectados en nuestros programas. Así que bueno, te deseo lo mejor, que siga adelante el proyecto de esta área que me parece fascinante y bueno, no sé qué quieras decirnos al final y nos vamos. Quiero darte las gracias por esta gran oportunidad y un gran saludo, un abrazo. También son amigos y cuando estén aquí por Miami no duden en contactarme y visitar por acá, ¿no? Que se les Seguro, seguro. extraña.
Seguro, seguro. Entonces, amigos, como siempre, no dejen de seguirnos, síganos en nuestros programas de Spotify. Ustedes saben que ahí están subidos todos nuestros episodios y esta es una suma increíble para que ustedes puedan seguir analizando cómo invertir, cómo manejar su dinero e ir buscando, como siempre les digo, su libertad financiera. Y esta es una gran oportunidad. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Escúchenos y bueno, adiós. Bye bye. Déjame que pase.